Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con cuestiones de infancias y particularmente en el texto de hoy, la crisis de la infancia moderna y nuevas configuraciones para pensar las infancias. Recuerden que la primera clase lo que hicimos fue abordar la historia de la infancia, ¿sí? Cómo la infancia podemos pensarla como una construcción social, histórico, cultural, en función del momento, de la época, ¿sí? De los pensamientos y las miradas propias de ese momento. Entonces, en función de esto, les voy anticipando, la idea es trabajar con una película que se llama El Polaquito, una película argentina, que aborda cuestiones de infancia y adolescencia como para pensar y analizar los textos que iremos abordando. Esta película la vamos a trabajar en las dos primeras unidades, ¿sí? Que tiene que ver con la infancia y la adolescencia, la primera, y la segunda que tiene que ver más con el adolescente y el niño como sujeto de derechos, donde vamos a ver los diferentes paradigmas, ¿sí? El paradigma tutelar y el paradigma de protección integral de los derechos del niño, y veremos también la Convención Internacional de los Derechos del Niño, diferentes marcos jurídicos que ponen en práctica, ¿sí? la protección de los derechos. En relación a esto, entonces, vamos a empezar a trabajar con el texto de hoy, que veremos que se llama Crisis de la Infancia Moderna y nuevas configuraciones de la metáfora de la infancia. ¿Por qué metáfora? Porque va a utilizar dos metáforas para pensar la infancia actual. Si bien los autores de este texto, ¿sí? Son varios, Gen Fabris, Amorín Marcello y Enrique Sommer, vamos a ver, ¿sí? Que estos autores lo que hacen es trabajar sobre conceptos desarrollados por Mariano Narodowski, ¿sí? Que es un académico, docente, pedagogo e investigador argentino, que desarrolló esta idea, ¿sí? De la crisis de la infancia, el fin de la infancia, ¿sí? Como una crisis de los sentidos, una ruptura de los sentidos propios de la modernidad, ¿no? Que se les fue atribuyendo a la infancia. Y va a pensar y dedicar un espacio para analizar cómo son los modos actuales de pensar la infancia. Entonces, los autores del texto toman varias cuestiones trabajadas por Narodowski, ¿sí? Y hacen también sus aportes. Entonces, este autor va a mostrar el declive de esta noción de infancia moderna, ¿sí? Trabajándolo desde dos figuras metafóricas centrales, la metáfora de la infancia hiperrealizada y la metáfora de la infancia desrealizada. Cuando pensamos en la infancia hiperrealizada, vamos a ver chicos que realizan su infancia acompañados de internet, computadoras, televisión, videos, juegos en red, ¿sí? Niños que dejaron de ocupar el lugar de no saber hace mucho tiempo y pasan a ocupar el lugar de saber. Entonces, la infancia hiperrealizada corresponde a la infancia de la realidad virtual. Si esta infancia que deja de ocupar un espacio de dependencia del adulto, deja de ser vista como un periodo de iniciación, ¿sí? A la vida adulta, al conocimiento, y empieza a ejercer un protagonismo cultural y generacional desde el conocimiento. Tienen un contacto precoz con todos los medios digitales y tecnológicos y en lugar de que la infancia y el adolescente dependa del adulto, pasan a ocupar este lugar de ser capaces de guiar, ¿sí? Al adulto en un mundo caótico, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de una nena, que pues, seguramente sea la nieta, ¿sí? Ayudándole al abuelo, ¿sí? O guiándolo en este conocimiento del mundo tecnológico. Por otro lado, tenemos la metáfora de la infancia desrealizada, que va a ser aquella que se desrealiza cotidianamente, ¿sí? En estas condiciones básicas que componen el sentimiento moderno de infancia, lo que se caracterizaba por ser la infancia en la modernidad, ¿sí? Se empieza a ver desrealizada cotidianamente. Entonces, esta infancia desrealizada es una infancia independiente, autónoma, a la que no dispensamos con pasión ni protección. ¿Por qué? Porque es la infancia de la calle, la infancia errante, abandonada, que trabaja desde edades muy tempranas, ¿sí? Que no está infantilizada porque no
no aparece como una infancia que nosotros tenemos en el ideal de infancia, ¿sí? No está infantilizada desde sus características, no causa ternura, es una infancia que nos asombra, nos perturba, nos amedrenta, ¿sí? Nos da miedo, y que en las calles construye sus propias categorías morales, es decir, que se construyen con la calle y no con el mundo adulto. Son chicos, lamentablemente, como muestra este autor, sin esperanza, ¿sí? Que son incorregibles. De alguna forma, esos niños de la infancia hiperrealizada no los tienen como ejemplo, ¿sí? En absoluto, y ocupan el lugar de no saber, porque están lejos del conocimiento. ¿Por qué independiente? Esta infancia desrealizada es independiente del acceso a los nuevos soportes tecnológicos. Queda muy por fuera, ¿sí? Del soporte tecnológico, y, por ejemplo, lo podemos ver hoy en día con esta cuestión de la educación en el contexto de pandemia, quienes tienen acceso a Internet y quienes no lo tienen, ¿sí? Cómo quedan totalmente excluidos de este soporte tecnológico, ¿sí? Para saber cosas que hasta hace muy poco tiempo eran propias del mundo adulto. Entonces, estos dos polos se hallan, dicen los autores, en continua sobreposición. ¿A partir de qué? Del consumo. ¿Por qué? Porque es el concepto que va a marcar gran parte de los análisis que se van construyendo sobre la cultura, sobre los modos de producción, de subjetividades actuales. Entonces, en relación al consumo, la infancia hiperrealizada, aparece también el desplazamiento del consumo. Y acá van a traer dos situaciones. Una es un diálogo, ¿sí? En donde la madre del niño le dice: hijo, mañana, si el día está lindo con sol, vamos a dar una vuelta a pasear, tal vez al parque. Y el niño de 3 años y medio le dice: sí, vamos. ¿Y vamos a comprar algo? ¿Qué cosa? Dice la mamá. Y el nene que dice: y no sé, vemos en el momento, pero tenemos que comprar algo. Sí, este es el niño del comprame, el niño que construye su subjetividad desde el consumo, desde las prácticas de consumo, que son permanentemente interpelados y construidos, ¿sí? Como sujetos infantiles, en donde a través de la publicidad, ¿sí? Los medios de comunicación van estableciendo, ¿sí? El consumo como forma de identidad. La sociedad actual, nuestra sociedad actual, está marcada por esta omnipresencia de la imagen, ¿sí? Por la amplificación vertiginosa de estas prácticas de consumo, ¿sí? En donde vemos que a partir de acá se empieza a conformar una identidad, porque el acto de consumo funciona como un articulador identitario, ¿sí? Una práctica que va a condicionar al sujeto. Y acá citan a Zygmunt Bauman, ¿sí? Un filósofo que de alguna forma fue construyendo una idea de sociedades líquidas, ¿sí? Vínculos que no son sólidos. Y en este contexto él habla justamente del consumo, ¿sí? En donde dice que los acumuladores de sensaciones serían los consumidores en general. Pero el deseo de adquirir va a tener primacía sobre el deseo de poseer materialmente algo. Es decir, que es una excitación de una sensación nueva, algo que todavía no ha sido experimentado, en donde los consumidores van a ser primero acumulador de sensaciones en un primer momento, y de forma secundaria van a ser coleccionadores de objetos, es decir, que el placer, el goce, ¿sí? Actual, es en acumular esa sensación de adquirir algo, no tanto en el tenerlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen con qué adquirir? ¿Sí? Que está el deseo de adquirir, pero no pueden acceder a ese deseo. ¿Qué sucede con esas crianzas que viven en la frontera de esta infancia desrealizada? ¿Qué acontece con los niños cuyas familias no tienen condiciones para comprar lo que desean? Bueno, vamos a ver entonces que las prácticas de consumo va a ser lo que articula ambas infancias, ¿sí? Por más que suene paradójico, dice que las diferencias de clase van a condicionar la posesión de objetos de deseo, ¿sí? Es decir, que en función de la clase, ¿sí? Va a ser lo que puedan acceder o poseer desde el lugar de deseo. Y de acá
partimos también a dos situaciones para pensar en relación a las prácticas de consumo y los lugares de deseo. Por ejemplo, en el caso de la muñeca Barbie, existe una red de comercio informal, ¿sí?, que dice que está infiltrada en estos pliegues del tejido urbano, que va a distribuir mercadería que simula ser, ¿sí?, la Barbie. Es decir, son simulacros de mercadería, pero que permite que esa otra población pueda acceder a una Barbie como si fuera tal, ¿sí? Y en el caso de los piercing, por ejemplo, en otra práctica de consumo, son los chicos que se colocan sin ningún tipo de cuidado ni asistencia, ¿sí? O se hacen un tatuaje, se colocan piercings y desde acá las cicatrices provocadas, ¿sí?, donde los chicos hieren sus cuerpos, ¿sí?, donde usan otros materiales para destilar los materiales de penetración, ¿sí?, y logrando muchas veces una infección peligrosa con una cicatriz indeseada. Entonces, de alguna forma podemos pensar en este texto, y vamos a dejar acá la pantalla del PowerPoint, podemos pensar cómo, en función de la metáfora a la cual pertenezca ese infans, ¿sí?, va a ser la práctica de consumo a la que va a poder acceder y la identidad que va a construir, ¿sí? Entonces, con estas metáforas vamos a abordar la película El Polaquito, una película que muestra la realidad argentina de una forma muy cruda, los niños y adolescentes en situación de calle, ¿sí?, el desamparo que viven, otro marco jurídico de ese momento que veremos más adelante, pero en esta oportunidad nos vamos a detener a ver los personajes bajo esta metáfora de infancia desrealizada, ¿sí? ¿Cuáles son las características que proponen estos autores al momento de pensar la infancia desrealizada y esto cómo se ven los personajes? Y por otro lado, la idea de las prácticas de consumo. ¿Cuáles son las prácticas de consumo que tienen estos personajes por ser parte de esta infancia desrealizada? ¿Sí? Y cómo hacen para acceder a ese objeto de deseo. Bien, bueno, entonces ahora sí los despido y les propongo que vean la película con un contenido bastante fuerte, un poco perturbador, pero interesante para analizar las infancias y las adolescencias actuales. Bueno, les dejo un saludo.